Es un honor dirigirme a ustedes en la inauguración del taller sobre valoración aduanera en los países miembros de la Comunidad Andina, espacio que nos reúne con el propósito de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y continuar avanzando en una agenda común orientada a consolidar un comercio más transparente, dinámico y eficiente en toda nuestra subregión. Uno de los principales desafíos que se presenta en el comercio internacional cuando hablamos de valores de transacción es la subvaloración de mercancías importadas. Esta situación afecta a los ingresos fiscales de los países miembros debido a la subestimación en el cobro de derechos aduaneros y demás impuestos aplicables a la importación, y en algunos casos puede generar condiciones de competencia desleal. La Comunidad Andina ha venido consolidando un marco normativo regional que busca facilitar una determinación adecuada del valor en aduana mediante procedimientos sustentados en criterios prácticos, ágiles y armonizados. Este esfuerzo no solo contribuye a fortalecer el control aduanero, sino también a generar mayor confianza para los operadores económicos y a promover un entorno más favorable para el intercambio comercial. En virtud de la importancia que revisten las disposiciones en materia de valoración aduanera, estos espacios adquieren especial relevancia en la medida en que fortalecen las capacidades de funcionarios nacionales y operadores económicos, promoviendo una mayor facilitación del comercio y contribuyendo al fortalecimiento del intercambio intrarregional, así como a una mayor apertura al comercio internacional. La Organización Mundial de Aduanas ha señalado que entre el 90 y 95% de las importaciones a nivel internacional determinan su valor mediante el primer método de valor de transacción. En este contexto, este taller busca contribuir con elementos técnicos y jurídicos adicionales para el trabajo que desarrollan las administraciones nacionales en la determinación del valor en aduanas de las mercancías importadas. Por tal motivo, las exposiciones abordarán temas relacionados con los principales métodos de valoración, la aplicación del concepto de duda razonable, la declaración andina de valor y la clasificación arancelaria, entre otros aspectos que contribuirán al fortalecimiento de capacidades y al intercambio de experiencias. Deseo expresar un especial reconocimiento a la Presidencia pro tempore del Ecuador por impulsar esta iniciativa y al Banco Interamericano de Desarrollo por acompañar de manera permanente el fortalecimiento aduanero en la Comunidad Andina. Desde la Secretaría General de la Comunidad Andina reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación y fortalecimiento institucional que contribuyan al desarrollo económico de nuestros países miembros y generen beneficios concretos para los ciudadanos andinos. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señor embajador Gonzalo Gutiérrez, director general de la Comunidad Andina, señor Sebastián González, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, autoridades y delegados de las administraciones aduaneras de los países miembros, estimados participantes. Reciban un cordial saludo y la bienvenida al servicio al Ecuador y al Servicio Nacional del Ecuador. Es un honor inaugurar este taller sobre valoración aduanera, un espacio de cooperación técnica que reafirma el compromiso de nuestros países con el fortalecimiento institucional, la facilitación del comercio legítimo y la construcción de una integración andina cada vez más sólida y eficiente. Quiero expresar mi reconocimiento a la Secretaría General de la Comunidad Andina y al Banco Interamericano de Desarrollo por su permanente apoyo al desarrollo de capacidades técnicas en la región. Su acompañamiento demuestra que la cooperación internacional sigue siendo un elemento fundamental para enfrentar los desafíos de un comercio exterior cada vez más dinámico, complejo y globalizado. La valoración aduanera constituye uno de los pilares fundamentales de la gestión aduanera moderna,
Su correcta aplicación garantiza la determinación objetiva y uniforme de la base imposible de las mercancías importadas. Fortalece la seguridad jurídica de los operadores de comercio exterior, previene prácticas de subvaloración y contribuye a la protección de la recaudación fiscal de nuestros estados. Una adecuada gestión de la valoración aduanera es una herramienta estratégica para promover la competencia leal, fortalecer la confianza de los operadores económicos y generar condiciones favorables para la inversión y el crecimiento económico. Hoy, las administraciones aduaneras enfrentamos el reto de equilibrar dos objetivos fundamentales: facilitar el comercio legítimo y fortalecer los controles frente a las nuevas modalidades de fraude, evasión y delincuencia transnacional organizada. Para lograrlo, debemos avanzar hacia procesos cada vez más transparentes, armonizados y sustentados en el análisis de riesgos, el intercambio de información y la cooperación regional. En ese contexto, este taller representa una oportunidad para compartir buenas prácticas, intercambiar experiencias y consolidar criterios técnicos comunes que fortalezcan la aplicación de las normas internacionales en materia de valoración aduanera. Como ha señalado el presidente Daniel Noboa, el Ecuador necesita instituciones más eficientes, modernas y al servicio de los ciudadanos. Esa visión también guía el trabajo de nuestra aduana. Estamos convencidos de que una administración aduanera moderna protege las fronteras económicas del país y también impulsa la competitividad, atrae inversión y genera oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos. Agradezco profundamente la presencia de cada uno de ustedes y el compromiso demostrado con este importante esfuerzo regional. Estoy seguro de que las jornadas de trabajo de hoy que inician generarán valiosos aportes para fortalecer nuestras capacidades técnicas y continuar construyendo aduanas más eficientes, transparentes y alineadas con los más altos estándares internacionales. Les deseo el mayor de los éxitos y declaro formalmente inaugurado el taller regional sobre valoración aduanera. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, director Castillo. Un gusto que nos haya acompañado en esta ceremonia de apertura. Le damos la palabra ahora a Sebastián González Saldarriaga. Es el jefe de la unidad del sector privado, Sinergias y Comercio, perteneciente al sector de productividad, comercio e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Gracias, Verónica. Muy buenos días. Un saludo al embajador Gutiérrez Reinel, saludar también al doctor Sandro Castillo, colegas de la CAN y de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, apreciados panelistas y cerca de 500 participantes que nos acompañan hoy. En nombre del banco, quiero darles mi más cordial bienvenida a esta capacitación sobre valoración aduanera dirigida a los países miembros de la CAN. Esta iniciativa, impulsada particularmente por la Presidencia Pro Tempore del Ecuador, organizada por el sector de productividad, comercio e innovación del BID, del cual hago parte, se desarrolla en estrecha coordinación con la Secretaría General de la CAN y refleja el compromiso de nuestras instituciones con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y la promoción de una mayor integración regional y comercial. Quiero también agradecer y reconocer a los expertos que nos acompañarán durante las próximas jornadas, así como todos los participantes que se han sumado a esta actividad. Para nosotros aquí en el BID, la integración comercial es una herramienta fundamental para impulsar la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de nuestros países. Es por eso que valoramos especialmente la oportunidad de trabajar junto con la Secretaría General de la Comunidad Andina en diversas iniciativas como esta, que contribuyen al fortalecimiento de capacidades y al intercambio de conocimientos de experiencias en la región.
mencionar que con la comunidad andina tenemos una larga historia de trabajo en múltiples frentes y estamos también reiteradamente comprometidos con la presidencia pro tempore del Ecuador. Como previamente mencionaron tanto el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel y el director general Sandro Castillo, la valoración aduanera es un componente central de los sistemas aduaneros modernos. Constituye la base imponible para la aplicación de los derechos de importación y es además un elemento clave para la elaboración de estadísticas comerciales, el diseño y la aplicación de políticas públicas y la correcta determinación de otros atributos vinculados al comercio exterior. La correcta aplicación de las normas de valoración aduanera es esencial para asegurar decisiones consistentes, transparentes y técnicamente fundamentadas, contribuyendo tanto a la facilitación del comercio como al fortalecimiento de las administraciones aduaneras. Precisamente con ese propósito, esta capacitación busca brindar herramientas concretas para la aplicación de las normas y procedimientos de valoración aduanera, permitiendo a los participantes analizar operaciones, seleccionar el método de valoración adecuado y sustentar técnicamente sus decisiones. Confiamos en que esta capacitación constituya una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los actores vinculados al comercio exterior, contribuyendo a fortalecer la cooperación y el aprendizaje mutuo entre los países de nuestra región. Les deseo entonces una excelente capacitación y agradezco su participación y no quiero dejar de reconocer al equipo del BID que hace posible que estemos aquí todos juntos. Muchas gracias y paso la palabra nuevamente a ti, Verónica. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Bueno, con estas palabras damos por concluida la sesión inaugural del curso y me da mucho gusto presentar al primer expositor de nuestra actividad, el señor Germán Pardo Carrero, que nos va a estar hablando de los fundamentos de la valoración aduanera y el marco normativo de la OMC y de la Comunidad Andina. Si me permiten, voy a presentarlo brevemente. Germán Pardo Carrero es abogado de la Universidad del Rosario en Colombia, con estudios de posgrado en Derecho Empresarial, Tributario, Aduanero, Comercial, Procesal y en Alta Gerencia. Es doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, tiene una destacada trayectoria académica y profesional en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Ha sido profesor y conferencista en numerosos programas de posgrado y doctorado en América Latina y en Europa, incluyendo la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador y otras universidades en México, España y Brasil. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Aduanero, miembro fundador de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y miembro correspondiente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Fue director y fundador de la especialización internacional en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad del Rosario y autor de numerosas publicaciones de referencia en materia aduanera y tributaria. Actualmente se desempeña como consultor internacional, asesor de empresas y abogado litigante especializado en derecho aduanero y tributario. Nos complace contar hoy con su participación y le damos la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Verónica. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a todos los que están con nosotros en este momento. Vamos a hablar sobre unos temas básicos de la valoración aduanera, como es el relacionado con la jerarquía de las normas y los principios generales del código. Voy a proceder a compartir pantalla. Entonces les decía, quiero comenzar recordando unas palabras del secretario general de la CAN, el doctor Gutiérrez, y el jefe de la aduana ecuatoriana, el doctor Castillo. La quintesencia de la valoración de la mercancía importada en aduana es base imponible, es ser la base imponible para los derechos de aduana y otros impuestos o gravámenes que se cobran al comercio exterior, como puede ser en muchos casos el IVA al comercio exterior, que utiliza como base no solamente el valor de la mercancía, sino el valor de la mercancía adicionado con los derechos de aduana. Así que estamos hablando de un tema de gran trascendencia en materia tributaria, aduanera tributaria o tributaria aduanera, como se le quiera ver
pero que tiene que ver con los derechos de aduana, la base imponible de los derechos de aduana. Hagamos un poco de historia que me parece necesaria para lo que vamos a decir. Ya hace casi 80 años, en 1947, se expidió el acuerdo relativo a la el acuerdo de aranceles y comercio, el GATT de 1947, y con el GATT de 1947 se quiso crear un instrumento de carácter multilateral al que adhirieron algunos países. La mayor parte de los países, sobre todo los países en vía de desarrollo, no adhirieron al GATT del 47 por considerar que este instrumento solamente solucionaba los problemas que se podían presentar para los países desarrollados, pero dejaba descuidado o dejaba de lado los intereses de los países en vía de desarrollo. Lo cierto es que el GATT, con sus modificaciones, fue marcando las pautas del desarrollo del comercio mundial bajo el principio de la no discriminación. No discriminación en frontera y no discriminación dentro del territorio aduanero. En frontera, como lo recordamos, igualdad para las mercancías en frontera, la cláusula de la nación más favorecida, de manera que si algún país que va a importar mercancía en frontera se le da un trato de favor, ese trato se extiende a todo el mundo. Sí, entonces tiene que haber siempre igualdad en la importación de frontera, obviamente con excepción del artículo 24 del GATT, que se refiere a la posibilidad de crear uniones aduaneras y, por supuesto, áreas francas para el comercio de mercancías. Y trato nacional dentro de un territorio aduanero. Igualdad de trato a la mercancía importada con la mercancía nacional. Una vez la mercancía importada se ha nacionalizado, como diría el profesor Cortés Domínguez, o ha adquirido el estatus de nacional por haber cumplido con todo lo que se tiene que cumplir para ingresar debidamente al país. Ese GATT del 47 viene a ser parte del GATT de 1994, que se presenta con la creación de la OMC en el año de 1994 y con ella el Acuerdo de Marrakech. De todos modos, el gas dio origen a diferentes situaciones y una de ellas bien importante en materia de valoración es la famosa construcción de Bruselas. De acuerdo con Bruselas, para la aplicación de los derechos de aduana ad valorem, el valor de las mercancías importadas con destino a consumo es el precio normal. ¿Qué es el precio normal? El precio que se estima pudiera fijarse para estas mercancías en el momento en que los derechos de aduana son exigibles, como consecuencia de una venta efectuada en condiciones de libre competencia. Hay un vendedor independiente del uno del otro, situación que era muy difícil que se presentara porque, como sabemos, más del 60-70% de las transacciones mundiales están realizadas entre vinculados económicos. Entonces, eso era pues, uno de los problemas que tenía esa concepción de Bruselas. ¿Qué más nos decía Bruselas? Si las mercancías importadas son objeto de una venta de buena fe, el precio realmente pagado por pagar por ellas constituye una indicación aceptable para determinar el precio normal. No será el precio normal, pero sí es un indicador de cómo se puede llegar al precio normal. En la venta, el vendedor soporta los gastos necesarios para que la mercancía sea entregada en puerto o lugar de introducción del país de importación y se permitía ajustar el valor cuando el mismo no correspondía por el prescrito en las normas mediante una operación de ajuste de valor. De Bruselas, ¿qué se dijo? Es el marco ideal, pero no siempre real. Busca un precio normal que es difícil de conseguir. Es una abstracción, de ahí el nombre de noción teórica del valor a la concepción de Bruselas, pues así se conoció. Esta concepción se fue cambiando o fue objeto de cambio cuando Europa ya sea al finales de los 60. Repito, cuando Europa a finales de los años 60 se encontraba ya en una vocación exportadora y quería entrar al mercado de los Estados Unidos, que era el mercado más grande en ese momento, teniendo en cuenta que para los años 70 China no estaba todavía en su revolución agraria, los tigres asiáticos no habían surgido, etcétera, etcétera. Quería llegar al mercado estadounidense y que los Estados Unidos desmontaran el denominado American Selling Price o tomar como base para la importación de la mercancía el mismo valor de la mercancía producida en Estados Unidos y ese, que repito, ser la base de la valoración.
lo cual hacía que fuera prácticamente imposible importar mercancía a los Estados Unidos. Después de arduas negociaciones y sobre la base de la legislación de los Estados Unidos, que nunca aceptó la concepción de Bruselas, se presentó un proyecto de código que establecía un método principal de valoración, el del precio realmente pagado o por pagar. Además decía que los precios convenidos por vinculados podían aceptarse como valor en la aduana siempre y cuando el importador pudiera demostrar que otros compradores no vinculados podrían adquirir mercancías idénticas al mismo precio o a uno muy aproximado, y que si las mercancías no pueden valorarse por su valor de transacción, se aplicarían métodos basados en el valor de mercancías idénticas o similares. Después de Bruselas, ya para el año 1979, se contaba con el Código del Valor del Gas. Tenemos entonces dos concepciones de valoración para valorar la aduana de las mercancías importadas: la concepción de Bruselas, llamada también concepción teórica, y la concepción positiva de valor, que es la concepción que trae ya el GATT de 1994, o más bien la OMC. Comparemos un poco lo que son estas concepciones, estos métodos de valoración para hallar sus diferencias principales. De acuerdo con la concepción teórica de valor, el valor de la mercancía va a corresponder al precio por el que se venden las mercancías si la venta se realiza en condiciones normalizadas de lugar, tiempo y modo. En tanto, para la concepción positiva será el precio por el que se venden las mercancías. No se puede aplicar cuál se vendan las mercancías. Lo importante entonces es que haya una venta de mercancías. La concepción de Bruselas exigía independencia entre el comprador y el vendedor. En el caso de la concepción positiva, lo importante es que el precio de la mercancía no haya sido influido por alguna relación especial entre el comprador y el vendedor. Ahora, si fue influido, se tomará como precio no influido por tales relaciones al que se venden mercancías similares. En el caso de la concesión de Bruselas, esta concesión obliga a comparar el presupuesto de hecho con un valor fijado en condiciones abstractas que pueden ser diferentes de las tomadas en cuenta por las partes al establecer el precio. En el caso de la concesión positiva, no se le fija al precio realmente pagado por pagar un umbral de admisibilidad. Es la operación tal cual se hace sin que haya un umbral de admisibilidad como si lo tenía la concesión de Bruselas. Bruselas puede ofrecer un precio al que las mercancías normalmente se pueden vender. Esto por lo menos en abstracto. Y desde ese punto de vista, pues otorga equidad frente a la concepción positiva, dado que el tratamiento de cada transacción en particular se alinea respecto de un estándar común para todas las mercancías. En el caso de la concepción positiva, se reconoce que no siempre es posible hablar de un precio normal de mercado accesible para cualquier comprador en condiciones predeterminadas de tiempo, lugar, independencia entre comprador y vendedor, pues se carece de elementos que constituyan un referente de comparación. Tiene mayor sentido ser de competencia perfecta, donde todos puedan acceder al precio normal. Se desliga el valor en la aduana de la mercancía de la transacción en concreto. En tanto que en el caso de la concesión positiva se responde a situaciones mucho más reales, que implican, por ejemplo, el uso de herramientas de marketing, segmentación del mercado, nuevas fórmulas de comercialización, operaciones realizadas por grandes multinacionales, etc. Si usted quiere introducir, pensemos, un vino a un país donde ya existe un mercado y consumo de este licor, y quiere introducir un vino nuevo, seguramente tendrá que traer ese vino mucho más barato para poderlo promocionar, hacer campañas publicitarias, etcétera, entregar por el precio de 2 botellas, tres, una serie de gabelas para que se conozca el vino. Y eso hace, por ejemplo, que el precio de esa botella varíe en relación como generalmente se vendería si ya el vino estuviera completamente acreditado dentro de ese territorio. Eso para explicar esto de la concepción positiva. En el caso de la concepción teórica, siguiendo con ese comparativo, evita la subfacturación, puesto que la aduana puede rechazar valores que fueren injustificadamente diferentes del precio normal de mercado.
y no rechaza el precio pactado por las partes, sino que este puede ser el punto de partida para fijar el valor en la aduana. A lo que hay que llegar es al precio normal, el referente es el precio normal. En el caso de la condición positiva de valor, como ya lo dijimos, se limita a indagar una cuestión de hecho. Si la mercancía ha sido vendida determinado y es consciente que se requiere en ocasiones tener acceso a datos que solamente están disponibles en el país de exportación a fin de corroborar la veracidad de la declaración. Entonces, eso es importante que recordemos que hoy por hoy lo que está vigente es la concepción positiva y no la concepción de Bruselas. Ahora, en cuanto a la OMC y la CAN, recordemos que la CAN como ámbito, en su ámbito de aplicación, nos indica que la OMC constituirá un marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con acuerdos e instrumentos jurídicos conexos, incluidos en los anexos del presente acuerdo. Los acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos en los anexos 1, 2 y 3 denominados en adelante, acuerdos comerciales multilaterales, forman parte integrante del presente acuerdo y son vinculantes para todos sus miembros. Dentro de estos acuerdos, como integrantes del anexo 1A, está el GATT de 1994, que toma para sí el GATT de 1947, y también encontramos el acuerdo relativo a la aplicación del GATT de 1944. Entonces, el artículo séptimo del GATT contiene directrices para la valoración en la aduana y el código del valor de la OMC será el acuerdo relativo a la aplicación del artículo séptimo del GATT de 1940 y 94 o concepción positiva de valor. Y otra cosa que es importante recordar, es obligatorio para todos los países parte o miembros de la OMC. ¿Qué pasa en el caso de los países andinos? Los países andinos son miembros son todos miembros de la OMC, como podemos ver en el cuadro que tenemos aquí. Miembros de la CAN cuando la CAN era el Acuerdo de Cartagena desde el 26 de mayo de 1969 y miembros de la OMC Bolivia, Colombia y Perú desde 1995 y Ecuador desde principios de 1996. ¿Qué se dice en el entorno de la CAN? En el entorno de la CAN y de acuerdo con el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se nos dice que las decisiones obligan a los países miembros desde que sean aprobadas o por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina. Esas decisiones, al igual que las resoluciones de la Secretaría General de la CAN, serán directamente aplicables en los países miembros desde la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo a menos que la misma señale en una fecha posterior. También nos dicen que los países miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Dentro de la CAN tenemos entonces, pues, en materia de valoración aduanera, hoy por hoy la decisión 571 para el valor en aduana de las mercancías importadas. Su artículo primero, al hablar de la base legal, dice que para los efectos de valoración aduanera, los países miembros de la comunidad andina se regirán por lo dispuesto en el texto del acuerdo relativo a la aplicación del artículo séptimo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en adelante, llamado Acuerdo sobre la Valoración de la OMC, anexo a esta decisión por la presente decisión y su reglamento comunitario que al efecto se adopte mediante resolución de la Secretaría General. Hoy por hoy este reglamento general es la decisión 1684 de 2014. Hay otras decisiones vigentes como la 1456 de 2012 para casos especiales de valoración y en fin existen otras decisiones que encontramos a esos efectos de las decisiones Hablando de la jerarquía de las normas que encontramos, tanto las normas procedentes de Bolivia como las de Perú, las de Ecuador y las de Colombia reconocen que la valoración de la mercancía se maneja sobre la base del acuerdo de valoración de la OMC como lo hace la comunidad andina. Adicionalmente, y después de mencionar el acuerdo de valoración de la OMC,
se pone en segundo lugar en orden de jerarquía el ordenamiento jurídico comunitario, la decisión 571 del 2003, como decíamos, y las resoluciones que antes mencionábamos. Y en tercer lugar, las normas nacionales desarrolladas, sea por mandato comunitario o porque se trata de aspectos no regulados en la norma andina. Es decir, las mismas normas nacionales de los países reconocen la importancia de las normas de la OMC en materia de valoración y en segundo lugar del ordenamiento jurídico comunitario. Ahora, este ordenamiento jurídico comunitario en materia de valoración contiene otro elemento, las decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Comercio y los instrumentos de aplicación del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas que tienen carácter vinculante para los países de la comunidad andino, en tanto han sido incorporadas al ordenamiento jurídico mediante los artículos 22 de la decisión 571 y 66 del reglamento comunitario, es decir, la resolución 1684 de 2014, o normas que lo modifiquen o sustituyen. Entonces, no solamente son las decisiones de la comunidad en materia de valoración, las resoluciones que reglamentan el tema de la valoración de mercancía, sino las decisiones del Comité de Valoración en Aduanas de la OMC y los instrumentos de aplicación del Comité Técnico de Valoración en Aduanas de la Organización Mundial de Aduanas, las que rigen por encima de la norma nacional, que como lo decíamos, regirá en aquello que la CAN le ha pedido que desarrolle o en aquellos aspectos que no están regulados por las decisiones y las resoluciones de la Comunidad Andina de Naciones. Tengan ustedes en cuenta que tenemos dos comités de valoración, el Comité de Valoración en Aduana de la OMC y el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas. El Comité de Valoración de la OMC, al pertenecer a la OMC, está compuesto por miembros de la OMC, teniendo en cuenta que la OMC es un organismo de carácter multilateral que está al que se vinculan por cada país representantes que son embajadores, ministros plenipotenciarios, es el órgano político el que hace y toma las decisiones en materia de comercio y todos los temas relacionados. En tanto, el Comité Técnico de Valoración en Aduanas está conformado por las aduanas del mundo y los funcionarios de esas aduanas, y si bien es cierto, la aduana es un organismo está por supuesto por debajo de los órganos de carácter político. De todos modos, eso nos hace que tengamos que tener en cuenta en materia de valoración de las mercancías, de acuerdo con la decisión 571 y la resolución 1684, las decisiones del Comité de Valoración en Aduanas de la Organización Mundial de Comercio, los instrumentos del Comité Técnico de Valoración de la OMA, entre los cuales tenemos opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudios de caso, estudios que se incorporan como anexos de la resolución de 1684, que actualmente es el Reglamento General de la Comunidad Andina, y obviamente de las normas que en su momento la reemplazan. Entonces, dicho esto, tenemos claro la jerarquía de las normas, dándole en primer lugar importancia al Código del Valor, en segundo lugar la normativa andina y en tercer lugar la norma nacional, que solo rige, repito, o porque la comunidad andina así lo establece, en temas que la comunidad andina establece, o porque se trata de temas que no están regulados ni por el Acuerdo del Valor ni por la comunidad andina. Dicho lo anterior, pasamos al segundo de los temas, que es el referente a los principios generales del Código del Valor. Esos principios generales del Código del Valor son básicamente lo que tenemos aquí en la diapositiva, y todos tienen su fundamento, su base en el articulado del Código del Valor o en su introducción general. El primero de esos principios, la transparencia, está desarrollado por el artículo 12, interpretación y aplicación uniforme por el artículo 14, la preeminencia por la introducción general del acuerdo, al igual que la prelación, al igual que la compatibilidad de los usos comerciales y la neutralidad, y el principio de tipicidad o seguridad jurídica,
que está desarrollado en varios artículos del código, como lo vamos a ver ahora en adelante. El primero de esos principios, el principio de la transparencia, está enunciado por el artículo 12, que nos dice que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de carácter general serán destinados a dar efecto al presente acuerdo, publicados por el país de importación de que se trate, con arreglo al artículo 10 del GATT de 1994. Ese GATT dice lo siguiente al respecto de la publicación: las leyes, reglamentos, decisiones judiciales, disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran, entre otras, a valoración en aduanas de los productos, serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos. Este tema lo toca también el acuerdo de facilitación del comercio, dándole una gran importancia al tema de la publicidad de las normas. Y ya desde los principios del GATT del 94 se hablaba del mismo. Los criterios y los métodos para determinar el valor de los sujetos a derechos de aduanas o a otras cargas o restricciones basados en el valor o fijados de algún modo en relación con este, deberán ser constantes y darse de suficiente publicidad para permitir a los comerciantes calcular con un grado razonable de exactitud el valor en la aduana. ¿Cómo es de importante publicar las normas para que sean conocidas y aplicadas? Y esto, que parece una verdad de perogrullo, no es tan sencillo, no es tan fácil y no siempre se cumple. Por eso, repito, el comercio insisten en ese tema de publicidad de las normas. Y hoy además se presentan fenómenos como, por ejemplo, que se fijen dentro de un acuerdo, que uno de los países del acuerdo publica la norma o hace la norma y en el otro país se cumple y no se ha publicado la norma. Hay temas de esos que resultan bien difíciles de responder en materia práctica y donde, insisto, vuelve a ser importantísimo este principio de publicidad o de transparencia de las normas. Ese es el primer principio. Digamos también, para terminar este principio, que el artículo 22 del Código del Valor establece que cada miembro debe informar al comité las modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y reglamentos que tengan relación con el acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y reglamentos. Un segundo principio que termina siendo clave para todo lo que es la interpretación del Código del Valor es el artículo 14, que trae el principio general para la interpretación de aplicación uniforme. De acuerdo con este artículo, las notas que figuren en el anexo 1 del presente acuerdo forman parte integrante de este, y los artículos del acuerdo deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas notas. El Código del Valor cuenta con unos anexos y el primero de sus anexos tiene notas de interpretación. Interpretan un artículo o parte de ese artículo, y esas notas, como lo dice acá, tienen que interpretarse y aplicarse conjuntamente con el respectivo acuerdo. Son parte de ese acuerdo, son obligatorias, son vinculantes, y la interpretación es obligatoria y vinculante, pero tiene la ventaja de que el código se interpreta a sí mismo y evita la variedad de las interpretaciones, lo que haría más difícil la aplicación del código. Diría el profesor Lascano, las notas incluidas en el anexo 1 constituyen disposiciones interpretativas de las normas de valoración contenidas en la parte primera del acuerdo. Por lo tanto, artículos del acuerdo que cuentan con notas interpretativas se deben interpretar conjuntamente con ellas, ya que tienen el mismo valor legal de los artículos, quedándole vedado al intérprete asignar a un artículo una interpretación que anule o desplace la aplicación del texto de la correspondiente nota interpretativa y viceversa. El código, en buena de sus partes, se interpreta a sí mismo, y esa interpretación es a la que se debe estar. Segundo principio. Tercer principio, el principio de la preeminencia, que lo trae la introducción general y está también desarrollado por los artículos 1 y 8 del Código del Valor. Y esa preeminencia se refiere específicamente al valor de transacción. El valor de transacción
tal y como se define en el artículo primero, es la base para la determinación del valor en la aduana de conformidad con el presente acuerdo. El valor de transacción se refiere al precio realmente pagado por pagar por las mercancías, considerando que las mismas se venden para su exportación específica a un país específico de importación y realizando los ajustes correspondientes. Fíjense ustedes que el centro de esto y lo que exige la construcción positiva de valor es que haya una venta para exportación. Sin embargo, revisado el código y revisado, digamos, con todos sus apartes, hay que tener en cuenta que la noción de venta no está desarrollada por el Código del Valor, aun cuando sí el artículo séptimo del GA, que no proporciona ninguna definición, se indica que la intención fundamental del acuerdo es requerir que se utilice en la mayor medida lo posible el valor de transacción de las mercancías importadas, lo cual es posible para lograr una uniformidad en la interpretación y aplicación de la noción de venta en el sentido más amplio. Me explico. Si usted no tiene un contrato de compraventa, sino que realizó una permuta, pero tiene claro el precio de la mercancía que va a importar y el precio de lo que se permuta por esa mercancía que se va a importar, se puede aplicar el artículo 1 y el artículo 8 para establecer el valor de transacción, porque cumplen con eso en el sentido más amplio de la noción de venta. Recordemos que los métodos de valoración son los siguientes: valor de transacción. Si no se puede aplicar este valor de transacción de mercancías idénticas, si este no se puede aplicar el valor de transacción de mercancías similares, si no se puede aplicar al importador la posibilidad de que pida la aplicación del método del valor reconstruido primero que el valor deductivo, o si no se aplica el valor deductivo, luego el valor reconstruido, y finalmente el último recurso. Esto para hablar de la prelación. Ya hemos mirado cómo la preeminencia se da al artículo primero y que algo que del mismo modo que tiene la prelación en la aplicación de los artículos del código. Los métodos se aplican en orden secuencial establecido dentro del mismo. El método del valor de transacción tiene la prelación y de ahí en adelante los artículos 2 a 7 inclusive establecen métodos para determinar el valor en la aduana en todos los casos en que no pueda determinarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo primero. Los métodos deben considerarse en su aplicación en el orden establecido en el acuerdo, salvo la excepción de la prelación considerada en el artículo 4, que indica que el importador puede solicitar la inversión en el orden de aplicación de los artículos 5, valor deductivo, y 6, valor reconstruido. Los métodos del valor deductivo y del valor reconstruido presentan dificultades, y esto lo dice la misma introducción del código, razón por la cual se reconoce al importador en el artículo 4 el derecho a elegir el orden de aplicación de los métodos. No obstante, en la práctica y ante la dificultad de la aplicación de los artículos que se refieren al método del valor reductivo y al método del valor de reconstrucción o del valor, muchos países buscan la aplicación del artículo séptimo que establece cómo determinar el valor en la aduana en los casos en que no puede determinarse con arreglo a ninguno de los métodos previamente propuestos. Esto se hace o debe hacerse según criterios razonables con los principios y disposiciones del acuerdo del valor sobre datos disponibles en el país de importación y siempre que no se base en los ítems prohibidos en el artículo 7.2. Esos no pueden ser métodos, entonces, para enseñar la valoración. ¿Qué dice el artículo 7.2 al respecto? El valor en la aduana determinado según el presente artículo no se basará en: 1. El precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país. No se acepta. 2. Tampoco se pueden basar en un sistema que prevea la aceptación a efectos de valoración en aduana del más alto de dos precios posibles o de dos valores posibles. 3. Tampoco el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. 4. Tampoco un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, o sea, el método de valor reconstruido. 5. Un precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país de importación.
6, valores en aduana mínimos. 7, valores en aduana arbitrarios o ficticios. Sobre estos los valores arbitrarios o ficticios, ya también las directrices del GATT del 47 se referían. El valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de la mercancía importada a la que se aplique el derecho o en el valor de una mercancía similar y no en el valor de una mercancía de origen nacional ni en valores arbitrarios o ficticios. Eso en cuanto a la aplicación de los métodos de valoración en cuanto a este principio. Otro principio, principio de compatibilidad con los usos comerciales. Las operaciones las hacen los comerciantes. La compraventa o cualquier negocio ocurre entre los comerciantes. No los hace la aduana, ni están desarrollados en los códigos aduaneros, sino que vienen desarrollados o vienen de los usos y la costumbre y algunos se van compilando en códigos de comercio o códigos por el estilo, como el Código Civil. Y eso tiene que tenerlo en cuenta la aduana porque tiene que ver las condiciones de la operación y adecuarse a ellas, controlarlas, pero ella no se inventa las operaciones como tal. La determinación del valor en la aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales, dice el acuerdo del valor. Se trata de aplicar los mencionados usos en oposición a consideraciones alejadas del mundo de los negocios como criterios a tener en cuenta en la determinación del valor de una mercancía. Las consideraciones que deben presidir la valoración son aquellas tenidas en cuenta por los hombres de negocios en el mundo del comercio: costos, precios facturados por la competencia, nivel comercial del comprador mayorista o minorista, cantidad de mercancías vendidas, márgenes de utilidad típicos para el tipo de mercancías considerado, etc. Entonces, quiero insistir nuevamente en eso de que la determinación del valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales, para recordar que lo que se graba como regla general es una operación comercial y esas son reglas a las que se debe estar. La aduana no hace las operaciones, las controla. Un ejemplo de aplicación de este principio lo encontramos en el comentario 5.1 en relación con mercancías reimportadas después de su exportación temporal para ser objeto de elaboración, transformación o reparación. Como lo dice el nombre, se exporta la mercancía para que la mercancía sea objeto de una elaboración, de una transformación y una reparación. Eso va a suponer que a la mercancía se le agregan partes, se le hacen reparaciones, se le hacen adecuaciones, pero en últimas esto va a constituir ante todo un servicio de reparación o de transformación o de mejoramiento. Las situaciones como las evocadas en el ejemplo, maquinaria reimportada después de su reparación en el exterior, en las que se trata más bien de una prestación de servicio, parecen a primera vista presentar un caso distinto al de una venta. No obstante, habrá que tener presente las consideraciones siguientes. Mercancías reimportadas deberá aplicárseles en la medida de lo posible el mismo trato para valoración, dada especialmente la declaración de la introducción general, según la cual la determinación del valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales. La intención fundamental del acuerdo es la de utilizar siempre que sea posible a efectos de valoración el valor de transacción establecido con arreglo a los artículos 1 y 8. Recordemos que si bien es cierto no hay una definición de venta dentro del código, el acuerdo sí establece que es posible lograr uniformidad de interpretación y aplicación si se interpreta la noción de venta en su sentido más amplio y con arreglo tan solo a las disposiciones de los artículos 1 y 8 aplicados conjuntamente. Ese servicio de reparación, de adecuación, de mejoramiento de la mercancía, en última se puede tomar como una venta si utilizamos esa expresión de venta en el sentido más amplio como nos lo están proponiendo acá. Germán, disculpe la interrupción. Tenemos una pregunta que me gustaría hacerle ahora, si no tiene problema. Por favor. Sí, César Jaramillo pregunta si estos métodos los utilizamos para la valoración de mercancías importadas. ¿Cuál sería el método más idóneo para aplicar a las mercancías inmovilizadas o aprehendidas?
Usualmente esos casos especiales sí son regulados por la legislación nacional. El Código del Valor regula, por decirlo de alguna manera, los casos generales. Como lo decía el secretario general de la CAN, el doctor Gutiérrez, el 95% de las operaciones se hacen utilizando el código del valor y, digamos, en el entorno de la CAN, la decisión 571 y la resolución 1684. Pero hay casos especiales como el planteado, que obviamente tienen que tener una solución. Pero esa solución, como no se encuentra dentro de las normas de la CAN y no se encontraron dentro del código del valor, sí las impone cada país. Entonces, la respuesta la encontraremos en las codificaciones aduaneras de cada país para ver cómo se valoran esas mercancías. Muchas gracias. Bueno, otro de esos principios es el principio de neutralidad. Este se deriva de la necesidad que se reconoce dentro de la Introducción General del Acuerdo del Valor de un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduanas de las mercancías que excluye la utilización de valores arbitrarios o ficticios. La idea es que sea el precio realmente pagado por pagar y no un valor arbitrario o ficticio. Estos valores tratan de entorpecer las reglas del acuerdo con el fin de distorsionar el comercio a través precisamente de la aplicación de esos valores. Los valores arbitrarios o ficticios son barreras de carácter no arancelario que usualmente tienen fines con tinte proteccionista o fiscal que dificultan las operaciones. Entonces se busca es más bien que en vez de valores arbitrarios o ficticios se aplique el precio realmente pagado o por pagar. Ya en las directrices del GATT del 47 se hablaba de vallas a la arbitrariedad. Se prohíben valoraciones sobre la base de precios de mercancía de origen nacional y también los valores en aduana ficticios o arbitrarios, decía en ese entonces el GATT de 1947. Y el principio, finalmente, el principio de tipicidad o seguridad jurídica. De este ya hemos venido hablando a lo largo de los principios. Por supuesto, la seguridad jurídica viene determinada en primer lugar por la adecuación de la base imponible al verdadero valor de la operación, al valor de transacción, precio realmente pagado o por pagar con los ajustes que hay que hacerle de acuerdo con el artículo octavo. También por algo que, insisto, es importante y muchas veces se descuida, la publicidad de las normas que se deben aplicar en valoración de las normas o de cualquier criterio que se aplique para valorar una mercancía. También da seguridad la interpretación uniforme. Podemos compartirla o no, de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con los intérpretes, pero es única y la fija el código del valor. Eso da seguridad. Decíamos que el otro gran aditamento de la seguridad jurídica está en los derechos de las partes. Los artículos están puestos en desorden, pero es para destacar en primer lugar el derecho de la aduana de comprobar la veracidad de la mercancía, datos de importación, de la valoración de la mercancía, artículo 17, la explicación de las razones de la administración a las que tiene derecho el particular, artículo 16, los recursos con que cuenta el particular, sobre todo el recurso judicial, artículo 11, el manejo de la información entregada, artículo 10, y las garantías en 13. Entonces son los derechos de las partes que, por supuesto, si se respetan, esos originan seguridad jurídica. Empezando por los derechos de la aduana para comprobar la veracidad de la operación, dice el artículo 17. Ninguna de las disposiciones del presente acuerdo podrá interpretarse en el sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. Y digamos aquí algo bien importante que no se dedujo de lo que dijo el artículo desde el principio, pero que puede ser la parte más importante del mismo, es que las facultades de la aduana no se delegan del código de valoración. Las facultades de la aduana se delegan de ser la aduana un agente del Estado, una agencia estatal que procura por el control de las mercancías cuando van a ingresar al país, cuando se van a importar. Serán entonces las leyes de cada estado las que dan las facultades a la aduana.
El código lo que hace es ratificar ese principio, que las aduanas pueden controlar la mercancía cuando ingresa al país, comprobar la veracidad, la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de la elaboración en aduana. Este derecho de la administración de comprobar la veracidad de la operación identificó con el anexo 3, párrafo sexto. El Código del Valor en su anexo 3 es un anexo para temas de los países en vías de desarrollo. Y en el párrafo 6 de este anexo 3 se dice, el artículo 17 reconoce que al aplicar el acuerdo podrá ser necesario que las administraciones de aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les sean presentados a relación en aduana. El artículo reconoce, por tanto, que no pueden realizarse investigaciones con el objeto, por ejemplo, de comprobar, que pueden, perdón, realizarse investigaciones con el objeto de comprobar si los elementos de valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del valor en aduanas son completos y exactos. Los miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen derecho de contar con la plena colaboración de los importadores en estas investigaciones. Entonces, esto complementó el artículo 17 y hay que entender que este anexo 3, párrafo 6, busca aclarar a la autoridad de la aduana su facultad para realizar investigaciones, pero que, insisto, esa facultad no proviene del código, sino de la normativa estatal de cada uno de los países. Y también destaca la obligación de los importadores o declarantes de cooperar con las aduanas en dichas investigaciones. El importador es el que está obligado a explicar claramente qué fue lo que importó y cuáles fueron las condiciones de esa importación. Entonces, esto es importante destacarlo en el artículo 7. Ahora, contando ya con el artículo 17 y el anexo 3, párrafo 6, los países en vía de desarrollo todavía no se sentían tranquilos con esto de la valoración de la mercancía y como lo explica el profesor Daniel Solesi, fue necesario para que los países en desarrollo se acogieran a la OMC, de cuyos textos jurídicos vinculantes hace parte el Código del Valor, que el Consejo de Ministros expidiera la denominada decisión relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado. Entonces, expidió el punto 1 del Comité de Valoración de la OMC, que dice lo siguiente. Reconociendo que la Administración de Aduanas puede tener que enfrentarse a casos en que existan motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados por los comerciantes como prueba de un valor declarado, insistiendo que al lograr así la Administración de Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los comerciantes, teniendo en cuenta el artículo 17 del acuerdo, el párrafo 6 del anexo 3 del acuerdo y las decisiones pertinentes del Comité Técnico de Valoración en Aduana, decide lo siguiente. 1. Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como los documentos y otras pruebas de que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagado por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8. Si una vez recibida la información complementaria o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11, es decir, el derecho de recurso que va a tener en particular que frente a esa decisión de la aduana. Entonces la aduana puede decidir que el valor en la aduana de mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo primero. Ahora, además, antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará al importador por escrito, si le fuere solicitado,
sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador indicando los motivos que le inspiran. Y dos, aplicar el acuerdo es perfectamente legítimo que un miembro asista a otro miembro en condiciones mutuamente convenidas. Entonces, resumiendo un poco lo que estamos diciendo, resaltando algunos aspectos, lo primero y más importante es resaltar que no es el código de valor el que confiere las facultades a la aduana para verificar o comprobar la veracidad o exactitud de la operación en cuanto a su información, documentos o declaración presentadas a efectos de evaluación de aduana, sino que las facultades de la aduana emanan del Estado, país o territorio al que dicho servicio sirve. El segundo aspecto es que el código de valor se limita a confirmar la facultad del servicio aduanero y es claro que las disposiciones del acuerdo no se pueden restringir o poner en duda o no pueden restringir o poner en duda el derecho de las administraciones en materia de comprobación en todo lo que se refiere al valor en la aduana. Ahora, de todos modos, es importante tener en cuenta que se busque que una razón específica para que la aduana dude. El simple hecho de dudar no es suficiente, sino tiene que explicar las razones de la duda. Y aquí entramos a otro punto, el cual solamente voy a anunciar en la medida en que se lo va a trabajar el profesor Julio Guadalupe en la última sesión. Sí, Disculpe, Germán, tenemos unas cuantas preguntas que vienen al caso en este momento. Disculpe la interrupción, pero me gustaría formularlas. perfecto. Eh, para el caso, una pregunta es, para el caso de las mercancías incautadas o aprehendidas, ¿es aplicable lo señalado en la resolución 1456 de la Secretaría General de la Comunidad Andina en su artículo 17, casos especiales no reglamentados? ¿Qué dice el artículo? Eh, Acá, ¿quién lo preguntó? La persona que hizo la pregunta podría abrir su micrófono y responder. Hola, buenos días. Gracias. Héctor, Héctor Calderón del Distrito de Esmeraldas de SENAE, Ecuador. En algún momento se hizo la misma pregunta y nos indicaron que cuando era este caso, en particular de estas mercancías, no era aplicable los métodos de valoración normal, porque son casos especiales. Y se nos indicó, se nos sugirió que aplicáramos lo que dice el artículo 17 de la resolución 1456 de la Secretaría, que en resumen dice que establece criterios para determinar el valor en aduana de casos especiales no reglamentados, es decir, situaciones que no están previstas expresamente en la propia resolución, en los instrumentos emitidos por el Comité de Valoración de la OMA, en los instrumentos del Comité de Valoración de la OMA y la legislación interna de los países miembros. Y habla de el precio de referencia, y que se entiende como precio de referencia o como precios de mercancías idénticas o similares obteniendo de fuentes objetivas y verificables. Eso es lo que nos señalaba, que no tengo la normativa a la mano, pero más o menos nos indicaba eso. Entonces tenía la duda con el experto que nos podría tal vez indicar si estábamos aplicando correctamente eso o no. Porque si es verdad, el 95% se maneja con la metodología del valor de transacción, pero existen estos casos que sí causan problemas cuando se tiene que valorar. Sí, Gracias. esto va mucho en relación con la pregunta anterior sobre el mismo tema o sobre un tema muy en concordancia con este, y es que usualmente las legislaciones nacionales tienen o traen el mecanismo especiales, en este caso para mercancías aprendidas. Lo que dice el artículo 27 no estaría en desacuerdo con lo que estamos diciendo. Un caso especial de valoración, que repito, corresponde a la legislación de los países resolver. Ahí está Eddie Astudillo, mi amigo, buenos días, que sale en mi rescate, Eddie. ¿Qué tal, Germán? Un gusto a todos los asistentes. Mi Buenos comentario es el días. siguiente, el acuerdo de valor siempre ordena a que todo deba basarse sobre datos objetivos y cuantificables. Entiendo que acá no se da una circunstancia normal de venta, no hay una circunstancia normal de venta y al no haber pues, la aplicación del acuerdo pasaría por un absurdo, si me permiten el comentario. Sin embargo, entendiendo la problemática, porque legalmente se necesita tener un valor para efectos legales, es decir, determinar qué valor tiene esa mercancía, que no sabemos cuál es su procedencia.
Es decir, es una mercancía incautada o aprendida en un formato ilegal. Sí que pudiera usarse los valores que están en el sistema aduanero, pero bajo una regulación interna que ayudaría a usarlo, pero no bajo el acuerdo de valor propiamente dicho. Ese es mi comentario. Gracias por la palabra. De Gracias. acuerdo con lo que dice, Bien. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? por favor. En caso de de partes vinculadas entre comprador y vendedor, digamos, por ejemplo, subsidiarias, tengamos un rechazo del método 1, ¿cómo procederíamos a demostrar el valor declarado ante esto? Bueno, aquí digamos que primero hago una salvedad, ¿no? Y es que este método de valoración, el método uno, va a ser objeto de tratamiento específico mañana. Nosotros estamos hablando de los principios del código. Acá ya hay una pregunta. Voy a responder de manera muy corta, porque repito, la pregunta le correspondería más al tema que se va a ver mañana. Si hay vinculación económica, lo primero que hay que decir es que el solo hecho de la vinculación económica no es suficiente para que no se acepte una operación y aplicar el valor de transacción, el precio realmente pagado o por pagar, siempre y cuando se pudiera demostrar ante el lado de la aduana que ese precio que se paga en esa mercancía entre vinculados económicos es similar a uno que se paga o que se da, que se causa entre personas que no sean vinculadas económicas. O sea, la sola vinculación no es objeto. Si hay vinculación económica y esa vinculación está afectando el precio, definitivamente no se puede aplicar el método uno y habría que mirar el método 2, el método de mercancías idénticas, si no hay mercancías idénticas, el método de mercancías similares y así sucesivamente. Es decir, va a depender ya del caso específico de la mercancía cuál es el método que se aplica, pero no se podría aplicar el método uno si la vinculación afecta el precio. Muchas gracias, Germán. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué criterios técnicos y procesales determinan la frontera entre la legítima facultad de comprobación de la aduana bajo el amparo del artículo 17 en relación con el derecho de los administrados? Bueno, volvemos. La aduana es Estado y el Estado está regulado. La aduana es la autoridad del Estado que se encarga de controlar el ingreso y salida de mercancías. Y dentro de esas facultades que tiene todas las que le está dando el Estado. Por supuesto, la idea es que las desarrolle de una manera que sea razonable, que sea objetiva, sí, que responda a reales condiciones de reclamación. Es decir, que lo que la aduana ponga de manifiesto para no aceptar de pronto una valoración hecha por un particular sea precisamente algo que le dé una duda razonable para ver que lo que hizo el particular no es lo que es porque está dudando de la documentación presentada porque la considera falsa, o de la información que tiene la documentación presentada, o de cualquier otro aspecto del que pueda dudar. Pero la aduana tiene en principio el derecho de buscar y el particular de responder, como lo dicen estas normas que estamos mirando acá, repasando aquí el artículo 17, el párrafo sexto del anexo 3 y la misma decisión 6.1 del comité de la OMC. La aduana tiene el derecho de dudar y el particular tiene que ayudarle a resolver su duda. La idea es que lo haga de manera razonable, que no se le pida al particular que explique lo que ya está explicado o no se le piden pruebas adicionales sobre lo que ya ha establecido. Se supone que la actuación del particular parte en principio de una presunción o de veracidad o de buena fe y entonces es a la aduana la que le corresponde explicar por qué no cree en lo que le está diciendo el particular. Ahora, y esa no creencia, y sin meterme en el tema de Julio, es precisamente lo que origina la duda razonable y no puede ser simplemente yo dudo, yo no le creo. A mí no me parece, no. Tiene que haber motivos claros, reales, por los que manifieste esa duda, esa no creencia y que hace que el particular o que le pone al particular la tarea de probar más la importación o simplemente, como dice
el párrafo sexto del artículo 16 y la decisión 6.1, entonces aplique o presente en el particular las razones por las cuales no cree en su método y aplique el método correspondiente. La idea es que el particular tiene otro derecho, que es el derecho del recurso. En primer lugar, esos recursos se presentan ante la aduana, como puede ser el caso colombiano, o ante una autoridad particular diferente de la aduana, como es el caso peruano, pero en ambos casos son autoridades administrativas y lo que digan tiene que tener la posibilidad de que sean sopesadas o tamizadas por un juez. Un juez se supone que es completamente independiente y ahí está otro derecho del particular. Para terminar, insisto, los derechos de la aduana, o la aduana tiene derecho de comprobar, pero la aduana es una autoridad del Estado y como autoridad tiene límites y tiene que cumplir con esos límites que le fijan las mismas normas estatales y ahí está el juez para mirar que se cumplan con esos límites. Muchas gracias. Podemos continuar. Ok. Entonces, decía, me voy a pasar por alto todo esto de la presunción de veracidad porque Julio la trae en su exposición, no quiero meterme en el tema de Julio. Otro de los derechos que tiene ya no la aduana, sino el particular, es que le expliquen las razones de la administración. ¿Por qué la administración duda del particular? Dice previa solicitud por escrito, el importador tendrá derecho a recibir de la Administración de Aduanas del país de importación una explicación escrita del método según el cual se haya determinado el valor en aduana de las mercancías. Para que el particular se pueda defender, entre otras cosas, yo tengo que saber qué es lo que la aduana no comparte de lo que yo le dije para que yo me pueda defender si hay defensa posible. Entonces, el artículo 16 trae esa posibilidad claramente establecida de las razones de la explicación de las razones de la administración. Y ejemplo de esto, por ejemplo, está en la aplicación del último método, el artículo 7.3 que nos dice, si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en la aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y el método utilizado a este efecto. Es decir, el particular siempre debe tener la posibilidad de defenderse pero la explicación de la aduana y las razones por qué no está de acuerdo con el particular. Esto está muy en consonancia con el artículo 11 que habla de los recursos que se tienen en este caso en vía administrativa y en vía judicial. Dice el artículo 11, en relación con la determinación del valor en la aduana, la legislación de cada miembro deberá reconocer los derechos de recurso sin penalización al importador o a cualquier otra persona sujeta al pago de los derechos. 2. Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin penalización se ejercite ante un órgano de la Administración de Aduanas o ante un órgano independiente, en la legislación de cada miembro se preverá un derecho de recurso sin penalización ante una autoridad judicial. 3. Se notificará a la el recurso y se le comunicará por escrito las razones en que se funde. También se le informará de los derechos que pueda corresponderle a interponer otro recurso. Ya habíamos dicho que el artículo 14 del Código del Valor dice que cuando un artículo trae notas, esas notas hacen parte del artículo y hay que interpretar el artículo conforme a esas notas. Pues el artículo 11 nos trae dos notas que son las siguientes. El artículo 11 se prevé el derecho del importador a recurrir contra una determinación de valor hecha por la Administración de Aduanas para las mercancías objeto de valoración. Aunque en primera instancia el recurso se puede interponer ante un órgano superior de la Administración de Aduanas, en última instancia el importador tendrá derecho a recurrir ante una autoridad judicial. El juez es el árbitro final. El juez no está a favor del uno ni a favor del otro. El juez está aplicando derecho. ¿Quién tiene la razón con fundamento en el derecho? La administración puede corroborar lo que dice la administración, pero el juez ya va a actuar de manera completamente distinta, es decir, aplicando la ley por encima de cualquier otra consideración. Una segunda nota al artículo 11. Por sin penalización se entiende que el importador no estará sujeto al pago de una multa o a la amenaza de su imposición por el solo hecho de que haya decidido ejercitar el derecho de recurso. No se considerará como multa
el pago de las costas judiciales normales y los honorarios de los abogados. Sin embargo, las disposiciones del artículo 11 no impedirán a ningún miembro exigir el pago íntegro de los derechos de aduana antes de la interposición de un recurso. Eso entonces en cuanto a ese derecho que se tiene de recurrir por parte del particular las decisiones de la aduana y las decisiones que respalden lo que dice la aduana hasta que se llegue a la instancia judicial. Otro derecho que tienen las partes es el de la información privilegiada, el de mantener la información privilegiada como privilegiada. Dice el artículo 10, toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización expresa de la persona o del gobierno que haya suministrado dicha información, salvo en la medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento judicial. Y finalmente, dentro de esos artículos, la garantía que opera a favor de las dos partes. Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas resultase necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías podrá, no obstante, retirarlas de la aduana si cuando asiste le exija presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana que pueden estar sujetos en definitiva a las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de cada país miembro. Esto entonces en cuanto a los principios generales de la aplicación del Código del Valor. No sé si hasta aquí haya más preguntas. Ok, me gustaría plantearles un caso que entre otras cosas está tomado de la vida real. Es el caso que aquí llamamos ATM usados comprados en Ecuador. ¿Qué datos tenemos de ese caso? Una empresa colombiana, filial de una multinacional de los Estados Unidos, importa cajeros automáticos usados desde Ecuador. El vendedor exportador es filial en Ecuador de la empresa colombiana importadora y de la matriz de los Estados Unidos. 3. Los cajeros automáticos o ATM, Automatic Teller Machine, importados fueron comprados por el exportador a un banco ecuatoriano que los está utilizando dentro del territorio ecuatoriano. 4. Los cajeros automáticos, objetos de la operación, tienen antigüedad promedio de 15 años y estaban funcionando. 5. La operación de compraventa en Ecuador se hace por $100 cada cajero que cobra el Banco Ecuatoriano al exportador. Este le agrega $100 a cada cajero para ponerlos en venta a su filial de Colombia. 6. Para transportar y asegurar la mercancía en la operación de exportación-importación se pagarán $50 por cajero. 7. Finalmente, cada cajero tiene un valor de $250 al llegar a la aduana para un valor total de $25.000. 8. La importación se hace vía terrestre desde Ecuador y llega a la frontera de Colombia y Piales, en donde la aduana ubicada en dicho poblado de frontera es la competente para controlar la importación. 9. En la aduana de Ipiales, el inspector tiene dudas acerca del valor de cada cajero, pues no puede ser según su criterio que un ATM, aun si es obsoleto, tenga un valor tan bajo. ¿Para qué entonces los importaron? Y según la información del importador, eran máquinas que se estaban usando en Ecuador. El importador de Colombia se defiende aportando el contrato con el exportador, el contrato entre el Banco Ecuatoriano y el proveedor de Ecuador, una factura por transporte, una factura por la póliza de seguros. El inspector de aduanas indaga con el nivel central de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales de Colombia en Bogotá por si conoce operaciones similares para tener un parámetro de comparación de precios, a lo que la DIAN en Bogotá responde negativamente. 12. El inspector de aduanas pregunta a la empresa proveedora de esos cajeros en Bogotá, que es la misma que los está comprando y que inicialmente vendió los cajeros a Ecuador,
cuánto costaba un cajero nuevo al momento de su adquisición por el Banco Ecuatoriano, a lo que la empresa responde que un valor de $15.000 por cajero. 13. El inspector, considerando que no hay precio realmente pagado por pagar y ante la falta de posibilidad de aplicación de cualquier método secundario del código del valor, sobre la base de una opinión técnica, decide en subsidio aplicar un método técnico reconocido basado en la depreciación a partir del valor inicial de las mercancías y el tiempo de vida útil. 14. Con la aplicación de este método llega a la conclusión de que cada cajero tiene en el momento de su importación a Colombia un valor estimado de $1.500, es decir, un 10% del valor del cajero nuevo, a lo que suma los $100 que agregó el proveedor de Ecuador y los 50 por gastos de transporte y seguro. Cada cajero termina valorado en $1.650. Luego, la operación no es por $25.000, sino por $165.000. 15. El importador explica lo siguiente. El banco ecuatoriano propietario original de los cajeros los quería reemplazar. La exportadora en Ecuador, proveedora de dicho tipo de equipos, además de presentar una oferta por cajeros nuevos, le indagó al banco qué iba a hacer con los ATM viejos. El banco ecuatoriano indicó que pensaba pagar un depósito mientras definían cómo se podían deshacer de los equipos de tecnología obsoleta a los que confería valor. El proveedor ofreció comprarlos y concertaron un precio de $100 por la unidad, es decir, $10.000 por los 100 cajeros que se estaban adquiriendo. El proveedor en Ecuador ofreció vender los equipos a la empresa de Colombia vinculada, también proveedora de cajeros. La empresa en Colombia se mostró interesada, pues quería obtener repuestos para otros cajeros y se pensaba que eventualmente una que otra máquina podría repotenciarse. Concertaron un valor de $200 por cajero. Como ya se dijo, traer cada cajero de estos hasta la aduana de Ipiales, en la frontera con Colombia, supuso un costo de $50 por equipo. Precio total de cada cajero de aduana colombiana $250 para un total de la operación por $25.000. El inspector de aduana de Ipiales mantiene su posición creando la controversia de valor y el importador apela. La pregunta que se les hace a ustedes es, ¿qué piensan? ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? ¿Qué principios se pueden aplicar? ¿Y la vinculación económica qué? ¿Qué opinan? ¿Quién da su opinión? Este, por supuesto, modificado es un caso tomado de la práctica de lo que ocurre en el comercio exterior. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les saluda Henry Luján de Perú. Ahí podría aplicarse un método, o aplicó en todo caso un método deductivo, el de aduanas, viendo un precio referencial primeramente al mercado. Y bueno, no sé cómo será la depreciación ahí, pero acá en Perú es 10% por cada año. Entiendo que con ello llegó a ese precio, pero de todas maneras lo veo muy alto. No entendí lo último, Henry. Indicaba que había aplicado un método deductivo, obviamente hablando de la depreciación. No sé cómo es en ese país, cuánto es el porcentaje de depreciación. Indicaba que acá en Perú es 10%, ¿no? Por cada año. No sé cuántos años podrían tener esos ATM y de acuerdo se va reduciendo el precio, ¿no? Para llegar a un precio realmente pagado por pagar, ¿no? Pero entendiendo lo que el caso que le da, de $100 para 1.500 es demasiado alto. Pero ese es el 10% del valor del cajero nuevo, es el 10% que hace referencia a usted. El inspector quiso buscar este método técnico. Pero otra cosa, Henry, ¿con quién estamos de acuerdo entonces? ¿Con el inspector o con el importador? Bueno, yo normalmente estaría obviamente con el importador, ¿no? Porque hay un contrato, hay documentos, hay, bueno, usted ha dado todas las evidencias e indicadores que refleja que todo se ha hecho de una forma correcta. Ok, Henry, muchas gracias. ¿Quién más quiere opinar?
Pues en este momento también debería tenerse en cuenta pues los artículos del GATT que nos acabo de leer, que decía que también tenía que observarse la intención comercial y los usos comerciales. Como quiera que pues para este caso se observa que la intención del comprador, a su vez importador, pues muy a pesar de que una vinculación económica no era instalar el cajero para usarlo, como se ocurre con otros bienes objeto de depreciación que puede ser un automóvil o algo que igualmente se compre usado y que al fin, a pesar de que esté en su vida útil, la intención comercial es usar el bien. Pero en este caso, pues se quería era como para repuestos. Por eso el inspector decía que si ya estaban obsoletos, ¿para qué se importaban? Pues era para repuesto, no era pues para usarlo o instalarlo. Y pues sí, no es normal que los bancos instalen cajeros nuevos. Bueno, yo en este caso pues creo que le encuentro algo de razón al importador. Ya, hay una cosa que así los quisieran como repuestos, importaron cajeros. Y digamos que el inspector no tendría por qué ponerse a considerar para qué los iban a utilizar. Lo que él tiene para controlar la importación de cajeros automáticos usados. Bueno, ya vamos con dos intervenciones. Muchas gracias, G. Estas a favor del importador. ¿Alguien más? ¿Alguien que apoye lo que hizo la aduana? Buenos días. Yo considero que también debemos de observar la subpartida arancelaria que utilizaron para la importación de la mercancía, porque no es lo mismo utilizar una subpartida que hablemos de cajeros que una subpartida que hablemos de repuestos. Entonces creo que el funcionario de aduana también y el valor que verifique las mercancías mucho va a depender también de la subpartida arancelaria que haya utilizado el importador. Es decir, le damos la razón al inspector de aduanas. Jessy. Sí. Ok, Siempre y cuando la subpartida arancelaria utilizada por el importador sea una subpartida arancelaria que diga cajeros, y no diga repuestos. ok. Muchas gracias. José Luis, ¿qué nos dice? Muy buenos días con todos. Creo que solo complementar el punto de vista de la compañera anterior, en el sentido de que en la declaración aduanera de importación hay un campo donde se pone la condición de la mercancía a importar. Entonces creo que juega o tiene mucho que ver también ese instante, que si en ese campo el importador consignó que los equipos eran usados o tenían una condición diferente a la nueva, pues es algo que considerar también por el tema del inspector, ¿no? Ujú. Ok, gracias, José Luis. ¿Alguien más tenemos aquí? Veo en pantalla a nuestro amigo Eddie. A ver, está Luis Carlos Sandoval. Luis Carlos, Buenos días. buenos Bueno, yo días. creería que el tema de la vinculación económica también juega ahí un papel muy importante, sobre todo por el precio que se establece independientemente de su uso. Yo considero que también es importante de pronto verificar un poco el tema de precios de transferencia o identificar cuál fue cuáles fueron los estudios realizados para determinar ese valor, para llegar a ese valor. Si, por ejemplo, también se hubieran vendido a una empresa no vinculada, ¿no? Podría Mm. ser. Entonces, creo que ahí pues faltarían de pronto eh, como esos datos. No están, digamos que los casos se conforman siempre con los datos que tenemos. Eso no se hizo. Si no se hizo, ¿a quién favorece la cosa o quién tiene la razón? Aquí también estás a la mano, Luis Carlos y Zaira. Sí, bueno, si Luis Carlos o José Luis no intervienen antes, yo estaría de acuerdo con el inspector. Bueno, en orden de prelación, si no encontró mercancías similares, perdón, ni idénticas ni luego similares,
entonces se tendría que ir por el siguiente método y en este caso, pues la depreciación incluye esas deducciones que hace, ¿no? No sé si el valor de desecho sea realmente 10% esté normado o qué, pero digamos, por orden de aplicación de los métodos, pues estaría de acuerdo con el inspector. Ok, Zaira, muchas gracias, muy clara tu opinión. César, César Enrique, César, nuestro César amigo. Enrique tiene la mano levantada. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adelante, César. Bien, bueno, eh, podemos continuar. Sí, nos toca continuar el tiempo, ya nos agotó, pero a ver, miremos qué son Aló, los... sí, ahí sí me escucha. Sí, perfecto. Perdón, me cambié de equipo porque el mío tenía un problema. Bueno, yo dentro de lo que estaba analizando, lo que hizo el procedimiento del inspector estaba de acuerdo, porque debería en primer lugar de que toda la mercancía debe declararse por su valor real de transacción y definitivamente se debe considerar que era mercancía usada, ¿no? Al tratarse de equipos usados, debe respaldar su valor actual. Esto mediante una factura comercial ajustada a la depreciación y al estado del uso de los equipos, sumado a un contrato de compraventa o una declaración andina de valor de por medio. Ok, muchas gracias, César. ¿Quién más quiere participar? Humberto. Sí, de acuerdo a lo que han comentado mis compañeros, yo creo que ahí habría que ver primero si el primer método, ¿por qué no se aplica, no? Porque todos nos vamos al cuarto método de frente, pero el primero, ¿por qué lo está descartando? El segundo tema es que si bien es cierto, el compañero anterior estaba mencionando acerca del valor de depreciación, la pregunta es, ¿quién manda ese valor de depreciación? Que lo mandan los libros contables. ¿Los libros contables de quién? Del exportador, ¿no? Entonces, por ahí podríamos ir viendo un tema más de raciocinio sobre esta operación. Ahora, hay otro tema que también han conversado, el que las empresas son vinculantes. Eso en diferentes fallos, yo he podido leer que en algunos sí y en algunos no. O sea, habría que ver qué tanto aplica. Pero también hay que entender que de por medio hay un contrato y hay una factura. Entonces, vamos de nuevo. Para sustentar el pago como tal, primero se necesitan los documentos comerciales, los documentos financieros y los documentos contables. Los documentos contables van a decir cuánto dinero va a salir y va a ingresar a la otra empresa, ¿no? Los libros contables mayor, ¿no? O de compras. Y en el tema financiero son los famosos Swiss transfer o transferencias, ¿no? Y lo otro es la factura. En relación a todos esos documentos, vamos a poder llegar a una conclusión más exacta, en la cual, para mí personalmente, con la información que tenemos, sería más que todo para el importador. Gracias. Sería a favor del importador. Si es así la cosa, a favor del importador. Sí, Humberto. sería para el importador. Ok. ¿Alguien más? Bueno, miremos aquí varias cosas de todo lo que han dicho que es muy interesante. Primero, ¿quiénes son los protagonistas del caso? Una empresa que compra y vende computadores, filial de una multinacional gringa, y en primer lugar hace negocios con un banco ecuatoriano. Tengamos en cuenta lo siguiente, las dos empresas son empresas que podríamos imaginar son empresas importantes dentro del mercado, serias. Un banco seguramente está vigilado por las autoridades del Estado porque manejan el ahorro y el crédito público. Es decir, son dos entidades que tienen un control para hacer sus operaciones. Dos, el banco ya consideraba a los cajeros basura porque considera que estaban viejos, obsoletos, que ya no los puede utilizar como podría utilizar un cajero nuevo y eso nos lo dice el caso. Pensaban pagar un depósito mientras determinaban qué hacer con esa mercancía. De pronto se les aparece alguien que les dice, le pago $100 por cada cajero. La operación de los bancos es prestar dinero, captar dinero, cuestiones por el estilo, no vender cajeros. Se gana extra $10.000, que es una ganancia para él. Tres, la vinculación económica. ¿Aquí en qué influye? Compró en 100 y le agregó otros 100 y vendió en 200
en realidad hay una influencia de la vinculación económica. Yo pensaría que no. La vinculación influiría si hubiera sido entre el banco y el importador colombiano, lo que no ocurre aquí, la vinculación entre los que venden y compran, me parece que no tiene ningún efecto acá. Cuatro, como lo dijo alguno de ustedes, está documentada toda la operación, está en contratos que dicen qué fue lo que se hizo, qué fue lo que pasó, etcétera. Con esto hay que determinar, de hecho la aduana colombiana así lo determinó, le dijo al inspector, el nivel central de la DIAN en Bogotá le dijo al inspector, cuando este caso llegó a su conocimiento, le dijo, el que tiene la razón es el importador, está presentando todo, y recuerden que aquí se aplica la concepción positiva de valor y no la concepción de Bruselas. Entonces, ahí se le da razón al importador con base en muchos de los elementos que dijeron ustedes. Era un simple caso que se tenía para efecto de ver cómo se aplica esto. ¿Alguna pregunta?